93 años. Básicamente. No, ni 93, porque tú eras 39. Sí. Les voy a pedir que abran sus Biblias a Romanos capítulo 12, versículo 2. Versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y ese, el 2, es nuestro versículo lema de esta serie de lecciones acerca de las cosmovisiones. Hemos dado 2 de las 5 cosmovisiones principales y esta noche canté una canción menos porque estoy anticipando una lección un poco más larga y quería extenderme sin pasarme la hora. Entonces quiero tratar de completar las otras 5, si no la daremos la semana que viene, no hay apuro, pero queremos tratar de tener una base sobre la cual podemos edificar nuestra ideología cristiana. Si no entendemos de dónde venimos, ¿cómo podemos saber a dónde vamos? Es imposible. Si nosotros tenemos un GPS, que todos los teléfonos tienen, cuando uno quiere saber la dirección de un lugar y cómo llegar, primero tiene que hacer ¿qué? Poner la dirección. Poner la dirección donde está. Si el aparato no entiende dónde está, no te puede decir cómo llegar a dónde vas. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es identificar cuál de estas ideologías nos pertenece, y casi lo que yo me he dado cuenta en los estudios es que de nuestra cultura hispanoamericana es totalmente distinta a la europea, a la africana, a la norteamericana. Es única, es nuestra. Pero no solo eso. Hablando entre nosotros, yo me he dado cuenta que diversos países tienen diversas cosmovisiones. Yo me eduqué en el Cono Sur, en un país muy antiamericano. Sin embargo, Janina se crió en un país un poco más al norte, muy proamericano. Y nos hemos dado cuenta que nuestros puntos de vista varían. A mí no me criaron así, mi país no era así, mi país era muy crítico. Y varía en escalones. Estos son simplemente posiciones globales. Después vamos a entender que no solo es de cada país, es dentro del país cada región, dentro de cada región cada ciudad, dentro de cada ciudad cada familia. Y todos somos únicos. Queremos ver de dónde venimos para saber qué es lo que pretende Dios de nosotros. Porque la Biblia dice que somos todos uno. La Biblia dice que ya no hay ni hombre ni mujer, ya no hay ni esclavo ni libre, ya no hay ni griego ni judío, ya no hay ni romano ni gentil, somos todos uno en Cristo. Y en eso tenemos que tratar de basarnos, que tenemos que
transformar nuestra manera de pensar. Y si no identificamos cómo pensamos en nuestra crianza, ¿cómo podemos identificar cómo debemos pensar bíblicamente? Ese es nuestro desafío. Quedamos en C mayúscula de las 5 cosmovisiones principales. Cubrimos 2, que eran, ¿se acuerdan más o menos lo que cubrimos? Los 2 extremos. Naturalismo, la primera, y después, casi, muy cerca. Incluimos existencialismo en naturalismo, sí. Bueno, pero ahí están alguien tiene notas, no me van a decir que yo conozco que ustedes traen sus papelitos. ¿Cómo? Panteísmo. Panteísmo, sí. Entonces eran 2 extremos, ¿no? Ahora si se lo pueden imaginar dentro de un librero, los 2 extremos que mantienen a los libros parados, esos fueron los 2 que exploramos la semana pasada. Ahora viene todo lo del medio, ¿ok? Son 3 y comenzamos con el teísmo. Y para entender el teísmo tenemos que primero entender que había una gran cantidad de los que firmaron los documentos originales de este país, ya sea la Declaración de Independencia, la Constitución y todo lo demás, eran todos teístas. Algunos de ellos, bastantes de ellos, eran evangélicos, cristianos. Y por lo menos 4 de ellos eran bautistas. Y gracias a los bautistas, los 4 entre 100, gracias a ellos tenemos libertad de religión hoy. Es fascinante ver que hoy damos por hecho, vamos a donde queremos, a la iglesia que nos da la gana. Si no eran por esos 4 bautistas que lo debatieron más de 6 meses, hoy estaríamos todos yendo a la iglesia anglicana, que era la iglesia oficial de Inglaterra, que querían imponerla como la religión oficial. Entonces, teísmo, ustedes van a ver, tiene muchas cosas en común con nosotros. Vamos a examinarlo. Pero no caigan en la trampa de que, ese soy yo. Quizá lo sea. Pero cuidado. Las creencias del teísmo incluyen al cristianismo, el judaísmo y el islam. Creen que hay un solo Dios y que lo creó todo. Bueno, estamos de acuerdo. B, sobre la realidad. Existe un Dios infinito y personal. Creó un mundo material finito. La realidad es tanto material como espiritual. El universo como lo conocemos tenía un principio y tendrá un fin. C, sobre el ser humano. La humanidad es la creación única de Dios. Las personas fueron creadas a la imagen de Dios, lo que significa que somos personales, eternos, espirituales y biológicos. Ahora, acerca de la verdad sobre Dios es conocida por medio de la revelación. La verdad sobre el mundo material se obtiene a través de la revelación y los 5 sentidos en conjunción con el pensamiento racional. Sobre los valores morales son la expresión objetiva de un ser moral absoluto. Así que hasta ahora, ¿quién diría? Sí, estoy de acuerdo con esas cosas. No son muy atrevidos, que digamos, ¿no? No saben lo que creen, una de 2. Tienen miedo de contestar mis preguntas. ¿Cuánto dirían? Hay un solo Dios que lo creó todo. Sí. Sí, yo también. Existe un Dios infinito y personal, creó un mundo. La realidad es tanto material como espiritual. Ya 2. La humanidad es la creación única de Dios. O sea, no hay otra creación, es única. La verdad sobre el mundo material se obtiene a través de la revelación de los 5 sentidos, ojos, vista, todo.
en conjunto con un pensamiento, la lógica. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Amén. Sí. ¿Hay alguien acá que nunca usa su cerebro, pero no piensa nunca? ¿Ok? Casi siempre nos los encontramos en la 95. Entonces, la C, los valores morales. Exige Dios que tengamos valores morales y Él es un ser moral absoluto. Sí. Sí, entonces, para contestar la pregunta, era sí. Nadie se atrevió, pero era sí, ok. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a ver, en estos versículos, por favor me ayudan con la lectura, son todos del Antiguo Testamento. Hay un solo Dios. Ahora también busqué referencias del Corán, pero no me importan en realidad porque estamos estudiando la Biblia. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. No es complicado, no hay que explicarlo, así lo dice el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Lo dice toda la Biblia. B, Dios creó todo lo que hay, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Dios dijo, ¡puf! Se hizo. C, Dios creó al hombre a su imagen. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Por cierto, no quiero desviarme en este tema ahora, es tema para otro día, pero Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Así de sencillo. Okay. Para el entendido, pocas palabras. Exactamente. Okay. Entonces, Dios exige, D. Dios se revela al hombre, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Correcto. Y finalmente, Dios exige santidad, Levítico 20. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Es un poco claro, ¿no? Porque Jesús, Pablo, varias veces, Pedro, todos en el Nuevo Testamento citan ese versículo. Sed santos porque yo soy santo, dice Jehová. Entonces, ahí está en Levítico. Entendamos entonces una cosa muy importante. Yo lo aprendí bien, lo entendí bien con el presidente Reagan. Él, un día, periodistas le preguntaron, pero usted ha aceptado dinero de ciertas personas, no me acuerdo quién eran, que están de acuerdo con algo así, pero no eran del partido de Reagan. Entonces, ellos pensaban que al preguntar le iba a dar vergüenza. Entonces, le preguntaron, ¿usted no le da vergüenza asociarse con gente así? Le dice todo lo contrario. Para mí, que están pasando a mi opinión, si están apoyando, están cambiando de opinión. Me alegro de que me apoyen. El hecho está en que, si bien compartimos algunas de estas ideas, no significa que somos siempre así. ¿Okay? Porque todo lo que yo leí, creen los judíos. Todo lo que yo acabo de decir, lo creen los musulmanes. Pasa lo siguiente, a ver si me explico. ¿Saben los círculos olímpicos? Yo no lo voy a poder dibujar como es, pero Lo sellaron. cada círculo olímpico representa un continente y hay un lugarcito acá en el medio donde se cruzan todos los círculos. Los han visto, ¿no? ¿Saben de qué hablo?
Ok. Entonces, eso no significa que los círculos son iguales. Son todos de distintos colores representando los 5 continentes. Pero tienen algo en común. ¿Qué es eso? ¿Por qué están ligados? La unión. El deporte. El deporte. Ese es el significado del logotipo de las Olimpiadas. El hecho de que los musulmanes y los judíos tengan algunas cosas parecidas nuestras, aún iguales, no significa que son los mismos. Porque se desvían en lo más importante. Lo más importante de la Biblia es Jesús. Fíjense lo que voy a decir, tómenlo con mucho cuidado. Dios es sumamente importante. Pero sin la persona de Jesucristo no hay salvación. Entonces, los judíos, tanto como los musulmanes, se quedan fuera, aunque están unidos en algunas cosas, se quedan fuera en la persona de Jesús. Así que vuelvo a preguntar, aunque ustedes están de acuerdo, y todos estamos de acuerdo, en estos puntos, ¿somos teístas? Voy a ayudar. No. No. No somos teístas. Un teísta cree que hay un Dios. No necesariamente acepta a Jesús. La diferencia. Otra cosa que es necesario explicar. Cuando yo digo el cristianismo o la cristiandad, como hayan escuchado, es una religión. Quiero empezar por aclarar que yo no soy religioso. La religión es liturgia. Venir, cumplir, levantarse, sentarse, repetir, rezar. Yo nunca en mi vida he rezado. Si no es el juramento a la bandera, no me acuerdo qué más, pero yo no rezo. Yo oro porque yo hablo con Dios. Yo no recito las palabras memorizadas de otra persona, porque son vanas, como dice Mateo. Y Jesús nos dice, cuando oren, oren así, pero no en vanas repeticiones. ¿Han escuchado que, Señor, danos, Señor, este día, Señor, porque tú sabes, Señor, que hoy, Señor, es un día especial, Señor, porque no sirve eso. ¿Qué es eso? Pongámoslos en un contexto normal, cotidiano, todos los días. Papá, tú sabes que yo, papá, porque papá me gusta el fútbol, papá, porque este color, papá, porque... ¿De qué sirve eso? Si estamos mirando a la persona, hablando con la persona, ¿qué sentido tiene repetir vanamente su nombre? Es una mala costumbre. ¿Estamos de acuerdo? Eso es liturgia. Eso significa la palabra. Costumbres que nadie entiende. ¿Cuántos vienen de un país católico? Claro, yo también. Aquí casi todos. Y ya pregunté la semana pasada, ¿quién fue a un colegio católico? Okay, 1, 2, 3, 4. ¿Alguien sabe qué significa? La señal de la cruz. No es la señal de la cruz, no significa eso. Eso es lo que repiten, pero no significa eso. La señal del cristiano. No. No. Nadie sabe lo que significa. Esa me enseñaron en el catecismo, me dijeron que esa era la señal del cristiano. A mí la señal de la cruz. No, pero tiene un significado. Según los dogmas de la enciclopedia católica, porque lo tuve que buscar. Por el pensamiento. Yo tenía un jefe Cuerpo, creo que así, de italiano. pensamiento. No, nada de eso. Eso es todo esotérico. No digas nada que nada. Pero es tu cumpleaños, lo vamos a hacer. Todos tienen que creer. Tema para otro día el catolicismo. Pero la cuestión es que es liturgia. Yo tenía un jefe italiano
que cada vez que pasábamos por un cementerio, que un gato negro pasaba, que había tráfico, había una iglesia, lo que sea, se persinaba y repetía sus cosas en italiano, ¿no? Y no era ni el Patri, ni el Espíritu, nada que ver, no, era liturgia, costumbre. Y yo le pregunté, ¿por qué haces eso? Porque sí. Porque si no, no saben, no tienen idea. Es liturgia, eso es liturgia. Vamos a la iglesia, repetimos algo, nos paramos. El otro dice algo, nos sentamos. Eso es liturgia. Eso es religión. Se basa en lo que uno hace, no en lo que uno cree. Entonces, ya dimos un ejemplo. Yo no me las agarro con los católicos, sino el catolicismo, porque es un error. Pero el católico no sabe. El católico no sabe por qué cree lo que cree. Pero repiten lo mismo. Nací católico, moriré católico. Pero no saben por qué. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, yo no me confieso desde qué sé yo. Fui en la Navidad, fui en Pascuas, no sé. Para el funeral de... Nunca van, porque no se trata de Dios. ¿Entienden? Es liturgia. No significa nada. Entonces, comencemos por decir eso, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos ver? Ya, y prende el televisor. Bueno, Ahí está. ¿qué otro ejemplo tenemos de una religión que dice ser cristiana? Hay muchas. Evangélico. ¿Adventista? Los metodistas. Adventista, los que guardan el sábado. Y los mormones también. Regresan de la iglesia de los santos de los últimos días. Los mormones, Ahí está. los evangélicos. Testigos de Los Jehová. testigos de Jehová. Los fastidiosos los sábados. Y los de la nueva era. Ah, sí. Y la nueva era. La nueva era. Voy a ponerlo de esta manera. Nueva era. No, protestantes. La nueva era fue el La era del hielo. protestantes. Y no se burlen de la letra que tengo. No, tienes que para parar más. lo que sea. ¡Protestante! Los protestantes incluyen los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos. Pues si ustedes entran a una iglesia luterana, parecen católicos, ¿no? Muy pocas diferencias. No sé que estaban protestando bajo Martín Lutero, pero no protestaron lo suficiente y no reformaron lo suficiente, siguen igual. Entonces hay religiones cristianas y está la diferencia que es Jesús. ¿Qué dijo de Jesús acerca de los religiosos de su día? Víboras, hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿De quién estaba hablando? De los fariseos. Los más religiosos de su época. Hipócritas. Porque eran religiosos. Y han tomado el nombre de Jesús, pero le han dado otro significado. Los testigos no son ni testigos ni de Jehová. No sé por qué le pusieron ese nombre. No estuvieron presentes. Los mormones,
Ellos creen que Jesús es el hermano de Lucifer, Satanás. Sí, véanme. Y que si ustedes se casan con la mujer o las mujeres adecuadas y tienen multitudes de hijos, pueden llegar a ser un Dios en el cielo. Las mujeres no pueden llegar a nada, apenas si tienen múltiples hijos van a llegar al cielo. Como unos acures. O sea que estamos hablando de religiones versus Jesús. Yo no soy religioso, yo no sigo liturgia, yo sigo a una persona. Mi relación es personal. Yo conozco al individuo. Ellos toman el nombre del individuo y lo adaptan a su manera. Todos tienen distintas maneras, distintas costumbres, distintas culturas, distintas liturgias para llegar a Dios. Cuando Dios dice, yo di un solo camino para llegar al hombre. Entonces, ¿somos teístas? De ninguna manera. De ninguna manera. Los teístas son religiosos. Creen en Dios, pero no aceptan a Jesús. D mayúscula, el espiritismo y el proselitismo. ¿Qué dije? El politeísmo. Sorry. D mayúscula, el espiritismo y el politeísmo. Espiritismo. No. Sí, espiritismo y politeísmo. El espiritismo es más conocido por los hispanos del Caribe que los demás. El más común. Entonces ellos creen, los espiritistas y los politeístas, esto incluye la santería, los rosacruces, etc. Creen que tras todo evento natural hay un espíritu. Sobre la realidad ellos creen, el mundo está poblado por seres espirituales que gobiernan lo que sucede. Dioses y demonios son la verdadera razón detrás de todos los eventos. Las cosas materiales son reales, pero tienen espíritus asociados con ellos, por lo tanto se pueden interpretar espiritualmente. C. Sobre el ser humano. El ser humano es una creación de los dioses, como el resto de las criaturas de la tierra. A menudo las tribus o razas tienen una relación especial con algunos dioses que los protegen y pueden castigarlos. Ahora paremos ahí, hagamos una pausa. Ustedes han visto que en todos los países todos tienen su versión de la Virgen María. Sí. En todos los países ha hecho milagros distintos viviendo en la misma época. ¿No es increíble eso? Y ciertos santos gobiernan ciertos pueblos y son el santo de ciertos pueblos. El catolicismo, cuando llegó a las Américas y descubrió todo esto, el politeísmo y el espíritu, simplemente lo adaptaron y hicieron para adelante. Si ustedes van a la India, países del Oriente, van a ver que el catolicismo existe, es común, existe igual. No igual, ellos adaptan todas las religiones locales y les dan connotaciones católicas. Y si uno va allá, María tiene los ojos así, ellos adaptan todo. María, lo siento, fue judía. Y fue una persona y no vivió en México, ni Colombia, ni Argentina, ni la China. En Venezuela, en todos los estados, hay una virgen. Por supuesto. Porque los católicos tienen un santo para todos los días del año. Calendario santo. Entonces, D, sobre la verdad.
La verdad sobre el mundo natural se descubre a través de un chamán que tiene visiones, que le dicen que los dioses y los demonios están haciendo lo que están haciendo y cómo se sienten. Acerca de los valores morales toman la forma de tabúes, que son cosas que irritan o enojan a varios espíritus. Estos tabúes son diferentes de la idea de lo bueno y lo malo, del bien y del mal, porque es tan importante evitar irritar a los espíritus malos que a los espíritus buenos. No hay que irritar a ninguno de los espíritus. Si uno no sabe estos tabúes, supuestamente si tú quebrantas uno de estas cosas tabú, irritas a un espíritu y nunca sabes cuál. Te puede ir mal o te puede ir bien, pero no irrites. Esa es su versión. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Efesios 6, capítulo 12, dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, nosotros batallamos con los espíritus, pero no tenemos comunión con ellos ni controlan lo que nos pasa. ¿Saben lo mejor de ser cristiano y estar en Jesús, de persona? Es que ningún espíritu de estos, aunque quiera hacernos daño, puede hacernos absolutamente nada sin el permiso del Señor. Somos intocables, como en la película. ¿Sabían eso? Es más, anoten esto: todos somos inmortales hasta que Dios termina con nosotros y nos da la hora. Ni la tormenta, ni el huracán, ni el homicida, ni el ladrón te pueden hacer daño si el Dios Todopoderoso no lo permite. Por eso es que el temor no viene de Dios. No es lógico tenerle miedo a algo que no nos puede hacer daño. Y los espíritus no nos pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque desde el momento que aceptamos a Cristo, somos poseídos por el Espíritu Santo de Dios y no hay lugar para más. Él dice: están en mi mano y mi mano está en la mano de mi Padre. Imposible salir de ahí, porque como mi salvación no dependió de mí, no depende de mí mantenerla. La mantiene Dios, porque Él lo prometió, Él lo aseguró. Si no, no sería vida eterna, sería vida a condición. Efesios 1, 20 al 23. Es Cristo quien gobierna todo lo que sucede. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe? A mí me gusta cómo escribe el apóstol Pablo, porque cuando él escribió todo eso, él no dejó lugar a malas interpretaciones, no dejó lugar a que uno diga: pero falta esto, falta este detalle. Si hay algo en esa lista de cosas que se le escapa al Señor en su autoridad, absolutamente nada. Mateo 28, 18 dice lo mismo. Jesús, palabras de Jesús antes de irse al cielo. Y él dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Acá mando yo.
Ya hemos hablado de eso muchas veces. Al morir en la cruz, Él fue sepultado. ¿Qué hizo durante ese tiempo de su sepultura? La Biblia lo dice. La Biblia dice que Él bajó hasta el Hades y tomó las llaves del infierno y de la muerte. Él es el que ahora controla absolutamente todo. No solo eso, sino que se llevó a todos los presos con Él. Todos los que habían creído en la promesa del Mesías en el futuro estaban esperándolo para que Él muriera y los redimiera, así como nosotros hoy somos redimidos y nunca vamos a ir a ese lugar, porque Él ya murió, ya pagó el precio. Dios no favorece ni desfavorece a nadie. Romanos 12:11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción. ¿Qué significa eso? A Dios no le importa de dónde vienes. No hay favoritismo. No le importa, exacto, no hay favoritismo. No le importa de qué cultura eres, no le importa qué idioma hablas, no le importa. Si eres asesino o si simplemente dijiste una mentira blanca, Dios te ama porque eres su creación y murió por ti para salvarte. D minúscula. Dios se revela al hombre. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 25. Y para estos son, Romanos en sí es uno de mis libros favoritos, pero estos son versículos claves. Subrayenlos porque les va a servir en cómo entender al resto del mundo cuando ustedes les hablan. Vamos a leerlo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Eso no es poderoso, no aclara las cosas. Es opción del ser humano ver el ocaso o un amanecer y decir, me parece que no hay un Dios. Es cosa de un necio mirar el ojo humano y entender que hay más de 1 millón de puntas de nervio que salen del ojo cuando un bebé se está desarrollando y más de 1 millón que salen del cerebro y se juntan. ¿Quién les dice cómo y cuándo? Nadie sabe, pero siempre funciona. No solo eso, todo lo que el ojo humano ve, lo ve mejor que cualquier cámara que el hombre haya inventado. Lo vemos al revés. Lo proyectamos en el fondo de nuestro cerebro y nuestro cerebro lo da vuelta y lo entendemos así. ¿Y no hay Dios? Pero preferimos adorar a la evolución que creó esto de casualidad que al Dios que lo hizo todo. Es increíble. Es increíble. Ahora, cuando ella leyó esa parte de aves y cuadrúpedos y todo, ¿qué religión de todas estas no tiene estatuas, santos, reliquios, templos, todos a donde ellos adoran? La respuesta es todas. ¿Qué es lo que dice Jesús? La iglesia somos nosotros, no el edificio, no las estatuas, ni siquiera las que se cuelgan. El enfoque es Él.
el Dios que lo creó, no los que adoran a la creación, el creador. Dios se adora en espíritu y en verdad. El espíritu en verdad. Esa palabra en el griego es pneumáticos, de la palabra que nosotros derivamos en el español, neumático. Eso significa algo material que encierra algo espiritual. Pneumas es espíritu, tikos es verdad, es brillante, la verdad que encierra el espíritu. Y debemos adorarlos, como dice el versículo, en espíritu y en verdad, como Él es. Entonces, finalmente, E minúscula, hay un solo Espíritu Santo al cual debemos seguir. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Un solo Espíritu, no hay otro. Él no dice, escoge bien el espíritu que te vaya a gobernar porque no lo quieres irritar, como dicen ellos. Él no dice, mira, no hagas eso que es tabú, que vas a irritar al espíritu. Dice más bien que si alguno cae en pecado, abogado tenemos en Cristo, y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No que vamos a irritar a algún demonio. Finalmente, la última ideología es el postmodernismo. El postmodernismo es lo que está tratando de controlar al mundo y lo que va a usar el anticristo cuando Él venga. Ya está plantada. El modernismo era que todo se soluciona con maquinaria, con tecnología, y avancemos porque el hombre puede progresar a través de sus logros. Pero eso no es lo que enseña el postmodernismo. El modernismo era todo manufactura, progreso, pero eso era del siglo XX. A finales del siglo XX, el postmodernismo pasó a ser algo que ya no se respeta lo establecido, ya no se respeta el protocolo, las tradiciones. Ahora hay que cada uno ser despatarrado como sea, ya no hay moda. Nadie te puede decir lo que tú tienes que creer, cada uno puede creer lo que le da la gana. Vamos a leerlo, es muy interesante, y a medida que yo lo voy leyendo, ustedes van a decir, yo he visto eso en televisión, yo he leído eso en el periódico. Van a ver. El postmodernismo es una ideología que cree que un mundo ideal es una meta realizable. Incluye al humanismo, el comunismo, el socialismo, etc. ¿Qué es lo que todos tienen en común? El mundo puede ser perfecto si todo el mundo hace lo que yo digo. B. Sobre la realidad. Ellos creen la realidad debe interpretarse a través de nuestro lenguaje y paradigma cultural, por lo cual la realidad es desarrollada socialmente. La realidad puede ser distinta en Georgia que acá. Tú no sabes, porque no vives ahí. Entonces, así como cambia la moda de un lugar al otro, puede cambiar la verdad, la realidad. Perdón. C. Sobre el ser humano. Los seres humanos son nodos de una realidad cultural. Son un producto de un entorno social. La idea de que la gente es autónoma y libre es un mito. No sé si entendimos eso. Vamos a aclararlo más. O sea que si uno nace pobre, vas a tener siempre esa ideología
y va a ser siempre así. Según su crianza, según su educación, ahí va a quedar. Eso es anticultura americana. El americano cree que uno puede ser lo que quiera ser. Uno que nació en una cabaña de troncos puede ser presidente. Abraham Lincoln. Claro, no, yo me introducía. Uno que nunca fue al colegio, que estudió por sí solo, puede ser el presidente. Abraham Lincoln. Uno que, o sea, y podemos tener miles de ejemplos como este país produjo gente que de la nada llegaron al todo. Henry Ford, Thomas Edison, y gente que se superó de la nada al todo. Y debemos las computadoras personales a que alguien dejó los estudios universitarios y se dedicaron a edificar la primera computadora personal, PC. Y ya no habitaban todo, ya no abarcaban todo un edificio, ya pasaron a ser así. Y hoy llevamos todos uno en la mano. O sea que esa filosofía no es cierta, pero es la filosofía que quieren imponer. Si tú naces en un lugar que tiene menos recursos, es injusto. ¿Y saben qué? El comunismo, el socialismo y el catolicismo, todos lo enseñan. Todos enseñan lo siguiente, miren. Que si un hombre tiene 2 cucharas, bueno, una sopera y otra cucharita, sorry. Un hombre tiene 2 cucharas, ese hombre no tiene derecho a tener otra cuchara hasta que el hombre que no tiene cuchara tenga su primera cuchara. Creo que lo viví. No es justo que él tenga y este no tenga. Aunque este fue, la fabricó, él sacó el metal, él la pulió, lo que sea. Aunque él se lo ganó, él no tiene derecho, mientras este se queda en cama todo el día, no quiere trabajar, qué sé yo, pero tengo que darle porque yo tengo. Eso es lo que dice el postmodernismo. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Tomar de los ricos, dar a los pobres. ¿Han escuchado esto en alguna parte? Sí, en Venezuela, en Cuba, Okay. en todos lados se ha escuchado. ¿Han escuchado el nombre Obama? También. Postmodernista. ¿Saben por qué hizo lo que hizo durante 8 años? Porque él seguía los escritores de sus profesores en Columbia, en la Universidad de Columbia, que escribieron un libro hace 40 años atrás, en los 60, que dice cómo destruir a los Estados Unidos y a cualquier democracia. Estos son los pasos. Traer a la mayor cantidad de necesitados a este país hasta que la necesidad agobie a los que tienen. Pero ese lo leyó primero Nicolás Maduro y Chávez. No, lo siento, eso va mucho más atrás. Lo siento, no hay nada nuevo bajo la tierra, pero... No. O bajo el sol, perdón. Pero no es nuevo. Pero ellos lo quieren imponer. Pero saben, no es nuevo. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Esa es la filosofía de Satanás, el anticristo cuando venga sobre la tierra. Un gobierno, igualdad para todos, una religión, una economía. Wow. Un solo gobierno. Entonces, todo aquel que se postula enseñando esto está siendo usado por el anticristo para preparar el camino. Ahora, ustedes han escuchado, yo he escuchado muchos presidentes decirlo, la frase un nuevo orden mundial.
Eso se refiere a que ya no mandan los que mandaban, ahora vamos a ser todos iguales. Claro. La usó por primera vez el presidente George Bush, padre, en el año 1991, cuando él asumió la presidencia. Así que no estoy hablando de partido político, para que no se malinterprete. Entendamos bien lo que estamos hablando, que cuando entramos a esta vida cristiana tenemos que dejar atrás nuestra vana manera de vivir y renovar nuestro entendimiento según la Biblia. Ninguna posición política te va a salvar la vida. Ninguna posición política te va a ayudar a ganar $1 millón para que te los lleve al cielo. Nada de lo que hay en esta tierra te sirve para la siguiente vida. Tenemos que acordarnos primero de todo que pase lo que pase, yo soy temporal. Yo estoy de paso. Yo soy, según Filipenses 3:20, yo soy ciudadano del cielo. Esa es mi primera lealtad. No a un partido político, no a una persona. ¿Ok? No tiene nada que ver eso. Ahora, sobre la verdad, dicen las verdades son construcciones mentales. Sorry, me está fallando un poco la vista, déjame. Significativas para las personas dentro de un paradigma cultural particular. No se aplican a otros paradigmas. La verdad es relativa a la cultura de uno. O sea que la verdad en Argentina es distinta a la verdad en Panamá. Eso es una locura. La verdad en Argentina es que Messi es el mejor. Yo digo que En Panamá no les importa. Y ambos tienen razón. ¿Entienden cómo la verdad es relativa? Dicen ellos, claro. Entonces la verdad de que Jesús es el Salvador es verdad para nosotros. pero para ellos no. Pero la verdad de que Mahoma es en quien tenemos que confiar para llegar a Alá en el paraíso, es verdad para los musulmanes y cada uno tiene su verdad. Sin embargo, no es así. Es sobre los valores. Los valores también forman parte de nuestros paradigmas sociales. Estoy usando la palabra paradigma. Todos tienen una idea clara de qué significa. Esas son ideas preestablecidas. Cosas que vienen de mi tatarabuelo, mi abuelo, que ya todo el mundo presupone que es cierto. Por ejemplo, todas las culturas de todos los países, de todos los rincones del mundo, de todas las edades, creen que matar a otra persona es malo. ¿Sí o no? ¿Hay algún país que no? Sí, todos creen que es malo. Eso es un paradigma que todos dan por hecho. El postmodernismo dice, ya no damos nada por hecho, todo es nuevo, cada cual inventa lo suyo. Eso es un peligro. Y ellos dicen los valores morales, eso era de tu abuela, ya no. El sexo antes de casarse, no, eso ya la antigua, eso ya, ¿quién lo practica? La Biblia lo dice. ¿Entendemos? Entonces hoy, ¿qué show, qué película, qué vemos en televisión que no tiene esta idea presupuesta, este paradigma de que ya no existe lo antiguo, sino que hoy se supone que todo el mundo se acuesta con todo el mundo?
Porque regalan los condones. ¿Por qué? Porque quieren destruir los paradigmas antiguos. Ese es el postmodernismo del siglo XXI en que vivimos hoy. ¿Cuántos sabían que vivimos en una cosmovisión del postmodernismo? Lo saben ahora que los estamos hablando, ¿no? Y saben que cada uno de nosotros, dependiendo de nuestra edad y de dónde venimos, tenemos nuestro propio punto de vista, nuestra propia cosmovisión, pero todos vivimos dentro de esta cosmovisión, el postmodernismo, que todo es relativo. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Todo cambia, pero Hebreos dice, Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dice tu palabra, oh Dios, es eterna, los salmos. Es para siempre. No se altera, no se va. No es como un velero que varía donde va el viento y las olas. Está establecido sobre una roca firme. Jesús enseñó a aquel que construye su casa sobre la arena, viene el viento, la marea se la lleva. Aquel que construye su casa sobre la roca, se queda firme. En las semanas que vienen, vamos a tratar de identificar cada uno de dónde venimos, identificar nuestras ideas y luego cómo apuntar a la Biblia y qué tenemos que dejar atrás. Oremos. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque tu palabra es inamovible. Gracias porque tú eres incambiable y eterno. Gracias porque nosotros podemos tener confianza en ella y seguridad. Porque si la muerte misma no te pudo vencer, no hay nada que nos pueda vencer a nosotros. Señor, te pido ahora que nos ayudes a abrir nuestro entendimiento y transformar nuestra forma de pensar. Llévanos esta noche a nuestras casas con bien, en nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias. Y coman algo dulce por mí, por favor.